les voy a contar un poco cuáles son los campos en los que yo trabajé, en donde no los fuimos a buscar y nos los encontramos. Haciendo trabajo de campo en determinados lugares, empezaron a aparecer algunos discursos que me llamaban la atención. Y esos discursos estaban relacionados con una explicación del mundo a través de teorías que eran teorías conspirativas. Yo no las encontraba directamente en el campo, excepto en algunas excepciones, de manera como clara y bien armada, pero lo que sí veía aparecer eran como retazos de estos discursos. Al igual que Nuria, yo hago una temporalización inmediata que es en la pandemia. Lo que nosotros podemos ver en la pandemia y lo que yo vi concretamente es que durante la pandemia se acentuó la circulación de las teorías conspirativas y que estas teorías conspirativas que ya estaban presentes adquirieron modulaciones nuevas que tenían que ver sobre todo, bueno, con la salud, con el virus. Trabajando con estas teorías circulantes aparecían la idea de algunos tópicos que eran muy claros ahí, que era la Big Pharma, las vacunas, el control médico y estatal de los cuerpos. Y aquí me parece lo que yo quiero hacer es tirar de determinados hilos que luego se van a relacionar con las formas partidarias de la extrema derecha que estamos viendo ahora. La pandemia fue de hecho además el momento en donde en Argentina se produjo como un salto, una masificación de los grupos de la ultraderecha. Es decir, en ese momento fue cuando Milei dio el salto, ahí. Esos grupos que eran grupos pequeños y dispersos, a partir de ahí los distintos estudiosos de estos grupúsculos en Argentina identifican el momento en que se volvió un significante masivo. Yo me lo venía encontrando en mis campos de católicos conservadores y carismáticos. En el momento de la pandemia resultó ser que estos sectores conservadores se volvieron masivamente antivacunas. Y me interesa relacionar, las teorías de la conspiración están en la literatura, están muy relacionadas con temas de religión y espiritualidad casi siempre, en particular a partir de dos temas centrales. Primero, la idea de un poder mundial ubicuo, omnipresente y además que está oculto, y la idea de una espiritualidad holista, es decir, que estamos pasando hacia una era nueva. Lo que yo veía en el catolicismo eran algunos elementos que se empezaban a aparecer y que empezaban a acercarse hacia lo partidario. En principio, la idea del poder mundial oculto, que toma un nombre concreto, que es el nuevo orden mundial, que además está ligado al capitalismo, por supuesto, y a sus raíces protestantes y judías, y masonas, debemos agregar. En el catolicismo además aparece la idea de que hay una decadencia de una edad de oro. Aparece además una utopía movilizante, es decir, tenemos que ir hacia un lugar en donde los ejércitos del bien le van a ganar a los ejércitos del mal, en donde Satanás va a ser derrotado por la Virgen María, y finalmente hay una idea que es central, que es la idea de infiltración, que es una idea que sonó mucho durante los 70, si nosotros recordamos, pero pervive particularmente en la Iglesia. Es decir, la Iglesia es una institución que es permanentemente infiltrada por las fuerzas del mal, llámese comunismo, ateísmo, judaísmo o masonería. Los típicos tópicos del discurso conspirativista católico son el satanismo, el antimodernismo, el antisemitismo, la antimasonería y el anticomunismo. ¿Cuáles son los que circulan hoy? Y esto es a mí lo que me interesa ver en América Latina. Bueno, en principio el anticomunismo. Hay un fuertísimo antifeminismo, es decir, ahí hay una piedra de toque, la idea de que la ideología de género, que además ha sido promovida por el FMI, por el Banco Mundial y que forma parte de ese nuevo orden internacional, lo que está intentando es avanzar y destruir el centro del orden promovido por la Iglesia Católica, que tiene que ver con la familia, y hay un fuerte también antiestatismo. Y está la idea de que el Estado intenta controlar los cuerpos, pero además no es solo el Estado. No es solo el Estado, tiene que ver también con todo este sistema. Y en ese sentido se retoma el paradigma de los derechos humanos al que se considera además una de las patas de la conspiración del nuevo orden mundial. Ahí donde nosotros hoy vemos, por ejemplo, en el discurso de Milei, vamos a darle de baja a la ESI, lo que yo veo es una larga continuidad de lucha contra un Estado que pretende regular
Y estos grupos, ¿por qué a mi juicio tienen condiciones de posibilidad de crecimiento? Porque de hecho toman ideas que estaban dando vuelta y que vienen consolidándose desde hace rato. Y que cuando aparece una figura carismática que las junta y las propone todas juntas y las tira a la escena, logra aglutinar espacios que son además espacios policlasistas. Estas ideas que venían dando vuelta en determinados ambientes de repente encontraron una forma de expresarse y de hacer un cierto reclamo de justicia. Y como esta es una charla que tiene por título Derechas y Derechos, a mí me interesaba destacar la idea del discurso en espejo. Es decir, los grupos mileístas dan vuelta el discurso de los derechos y de repente los empiezan a considerar privilegios. Por ejemplo, el tema de la vacuna, que para ciertos sectores sociales es un derecho y la vacunación masiva fue un derecho, es retomado a partir del episodio de la vacunación VIP como un privilegio. Entonces dicen, si es un derecho para pocos, eso es un privilegio. En estos sentidos, que además nos causa problemas, se nos dificulta escucharlo, yo creo que tenemos que empezar a pensar que esto que nosotros llamamos fascismo o neofascismo se está convirtiendo de a poco en una derecha popular.